Bueno, nuevamente buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo en la medida que el resto de compañeros vaya solicitando unirse, daremos el ingreso. En el día de hoy vamos a trabajar nuestra temática correspondiente a las medidas de tendencia central. Es una segunda técnica, es una segunda metodología dentro de las estadísticas que nos permiten presentar los datos, ¿cierto? A través de ciertos métodos, a través de ciertas fórmulas y poder entregar una información que nos ayude a tomar una decisión. Cuando hablamos de medidas de tendencia central, como su nombre lo está entregando, una medida es un valor, es un comparativo en relación a otro. Generalmente, digamos, dentro del universo de las matemáticas siempre tenemos valores de referencia, valores patrones, elementos que nos ayuden a comprender, por ejemplo, si estamos logrando un objetivo, logrando una meta. Por ejemplo, en el caso de la formación en Censa, ¿cierto? En cuanto a lo que corresponde a las evaluaciones o a las notas, ustedes tienen, por ejemplo, que para aprobar una guía, la nota debe ser mínimo 4.0, ¿cierto? Para nosotros o para ustedes como estudiantes, ese es nuestro valor de referencia y por ende será nuestro valor patrón o nuestra medida central para decir si un estudiante aprueba o no aprueba una guía, ¿cierto? De la misma manera, nosotros en las organizaciones, en los emprendimientos, en nuestra vida personal, generalmente tenemos valores de referencia. Por ejemplo, si nos vamos a un caso particular, en los hogares por lo general hacen presupuestos, ¿cierto? Esos presupuestos estarán asociados, por ejemplo, a los gastos que tenga la comida, el transporte, el vestir, los servicios públicos, el arriendo, eh, de pronto gastos adicionales, ¿cierto? Y nosotros allí decimos, bueno, para yo mes a mes poder tener una estabilidad económica, debo tener tantos de ingresos, ¿cierto? Por lo menos que el ingreso me ayude a cubrir esos costos que he mencionado. En el caso de la parte de mercadeo, por ejemplo, las organizaciones cuando ofrecen productos o ofrecen servicios, siempre dicen, este mes ponemos una meta de ventas de tanto. O por lo menos en el caso de la producción, en la parte de la organización, siempre establecemos unos costos fijos y por lo general, así como en nuestra casa, decimos, bueno, listo, no puedo incrementar más los costos porque podría lograr un desfase, digamos, no tendría una liquidez, una rentabilidad esperada, ¿cierto? Entonces, las medidas de tendencia central son esos valores de referencia que hoy en día nos ayudan a poder entender cómo los datos dentro de una población, dentro de un estudio, me están mostrando un comportamiento. En este caso, ese comportamiento es lo que nosotros llamamos tendencia. Esa tendencia, como su nombre lo dice allí, es hacia el centro, es decir, a un valor referencia, a un valor central. Dentro de la estadística descriptiva, por lo general, trabajamos con distribuciones normales, quiere decir que por lo general los datos tienden a agruparse, ¿cierto? Respecto a una posición general o a un valor central. Lo que nosotros a través de las metodologías, que en este caso las medidas corresponden al promedio, a la moda y a la mediana, dentro de ese grupo, dentro de esa población, dentro de esa diferencia, para tomar una decisión. Vuelvo y les repito, por ejemplo, en el caso de la academia, en el caso de ustedes, de una aprobación de una guía. Si yo sé que al finalizar mis notas, mi nota definitiva no es 4 o superior a 4, yo sé que mi guía no fue aprobada. Entonces,
Una vez ustedes hacen los cálculos de cada una de las talleres, actividades que desarrollan, calculan medidas de tendencia central para saber si estoy alejado o estoy cerca a ese valor de referencia. ¿Ok? Para efectos de determinar las medidas de tendencia central, yo dependo siempre de mi población. En otras palabras, dependeré de mi conjunto de datos. ¿De qué tipo de datos estoy hablando? Cuando hacemos los estudios estadísticos, puede que los datos me los entreguen no agrupados o me los den agrupados. Una forma fácil de saber qué tipo de población es la que voy a analizar se identifica rápidamente analizando los datos que están agrupados. Generalmente los datos agrupados son aquellos que se me presentan en forma de intervalos o en forma de conjuntos. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos los histogramas, nosotros decíamos, bueno, el dato está entre 40 y 45. Ahí hay datos que están agrupados dentro de unos límites específicos, ¿cierto? A diferencia, cuando me entregan unos datos sueltos y que no están, sino simplemente tengo observaciones puntuales o tomo datos puntuales, por ejemplo, las ventas de enero, ventas de febrero, ventas de marzo, así hasta llegar a diciembre. ¿Ok? En el caso de los datos no agrupados, tanto la rápidamente, cuando identifico el conjunto de datos, si son datos agrupados o no agrupados, sabré qué tipo de metodología voy a aplicar, es decir, qué fórmula voy a utilizar para calcular las medidas de tendencia central. En el caso de los datos no agrupados, es decir, de los datos puntuales, de las observaciones sueltas, ¿cierto? La moda corresponde a aquel dato que tenga mayor frecuencia absoluta. En otras palabras, cuando tengo el estudio y analizo mis datos, reviso dentro de ese conjunto de datos cuál es el valor que más se repite. Ese será la moda. Si no hay un dato que no se repita, se dice que el conjunto de datos no tiene moda. Y en el caso particular que existan datos que tengan el mismo número de repeticiones, diremos que el estudio es multimodal o tiene más de una moda. ¿Ok? En el caso del promedio o la media aritmética, cuando los datos no son agrupados, esto resulta de hacer o de calcular una sumatoria de todos los valores que tengo en el estudio dividido entre el total de datos. Medios para calcular la mediana. Como les decía, para el caso de la medida de tendencia central, con los datos no agrupados también vamos a trabajar con un ejemplo. Entonces permítanme, hago aquí el cambio. Ustedes por allá en WhatsApp, por favor, les voy agradeciendo en el grupo, me van informando si existen personas que están. Me confirman por favor con opción manito arriba cuando ya estén evidenciando la hoja de cálculo en Excel.
Recuerden que la aplicación en la parte de abajo tiene la opción de manito arriba para que ustedes me informen que ya están evidenciando Gracias por la confirmación, Juliana, Jessica y Andrea. Por favor, también me ayudan si ya están visualizando. Como les decía, la forma fácil de identificar que los datos no están agrupados es cuando me los entregan así, de esta forma, sueltas. ¿Sí? Los datos cuando están agrupados se me presentan a través de una tabla, a través de intervalos, ¿ok? Entonces, vamos a calcular las medidas de tendencia central para este ejemplo que tenemos aquí, ¿vale? Dice que se ha realizado, ¿cierto? Déjenme yo ajusto un poco que se vea completo. Ojo, miren que el estudio me está diciendo visitamos 15 supermercados, queremos saber en realidad cuál es el precio promedio o el valor de referencia de un artículo en las tiendas, ¿cierto? Eso me ayudaría a mí, digamos, en temas de poder tomar decisión conociendo qué presupuesto tengo, ¿cierto? En una empresa. Esto me sirve también, por ejemplo, en el caso de la parte administrativa, la parte de mercadeo, cuando yo hago provisionamiento de materias, de insumos, cuando tengo que tener inventarios, cuando tengo que analizar temas de rotación de productos. Todo esto me ayuda como herramienta para poder tomar decisiones. Ok, entonces vamos a repetir cómo calculamos las medidas de tendencia central. El promedio, cuando los datos no son agrupados, obedece a la sumatoria de todos los datos dividido entre el total de datos. Por acá ustedes ven una fórmula y se representa con la letra E mayúscula, digamos, el símbolo de la sumatoria. Voy a ampliar un poco más la ventana para que ustedes identifiquen el símbolo. Permítanme un segundo. Sería la sumatoria de todos los X u Y entre N. Este pedacito que ustedes ven aquí. ¿Sí? Esa sería la fórmula para el cálculo del promedio cuando los datos no son agrupados, ¿cierto?
Bueno, lo primero, n, ustedes ya saben que n obedece al total de los datos. El total de los datos, pues sencillo, pues ya me dijeron que eran 15. Igual de todas maneras voy a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. De los datos, básicamente es tomar cada uno de estos valores y sumarlos. Es decir, 40 más 30 más 50 más 40 más 80 más 80 más 70 más 60 más 40 más 60 más 40 más 50 más 60 más 30 más 70. Es decir, tomo y hago, ustedes allá en su casa con la calculadora, quiere decir que el promedio es lo que resulta de dividir, como ya sé que la parte de arriba es 800, entre 15, ¿cierto? Calcular la medida de tendencia central, que se llama promedio, es sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos, que fue lo que hicimos primero. Sumamos todos estos datos y encontramos que al sumarlo nos da 800. Y al contar sabemos que hay 15 datos, ese sería el total de los datos. El promedio me dice es, tome la sumatoria y divídela entre el total. Al hacer la división de 800 entre 15, encontramos que el promedio es 53.3. Quiere decir que en este caso el promedio de precio en los 15 supermercados de ese artículo equivale a 53.3 dólares. Ese es el precio promedio del artículo. ¿Ok? Ahora bien, segunda medida de tendencia central, cuando los datos no son agrupados, obedece a la moda. La moda obedece, ¿cierto? La moda obedece en el estudio a identificar el dato que tenga mayor frecuencia absoluta. Dicho en otras palabras, es el valor que más se repite. Lo podemos hacer de dos formas. La primera forma que podemos hacer es, si me queda muy fácil, visualmente identificar cuál es el dato que más se repite dentro del conjunto de datos. En este caso, son solo 15 datos, pero imagínense que yo tuviera 50, 30, 100 datos, me resultaría más complejo. Para eso utilizamos
uno de los pasos que hemos utilizado tanto para el diagrama de barra como para el diagrama circular o para el histograma, que es tomar los valores que toma la variable, ¿cierto? Y mirar las frecuencias absolutas. En este caso, la variable toma valores de 30, de 40, de 50, de 60, 70 y 80. Qué pena, estaba solucionando un tema del micrófono. Entonces, repito, la segunda medida de tendencia central obedece a la moda. Te repito, la moda dentro del conjunto de datos es el valor con mayor frecuencia absoluta o el dato que más se repite. Ya les decía que hay dos fórmulas o dos maneras de hacerlo. Si nos queda fácil dentro del estudio identificarlo o como lo hacíamos cuando hacíamos la construcción de histogramas, diagrama de barra, diagrama circular, que simplemente agrupamos los valores de la variable y miramos las repeticiones. En este caso, X sub Y, que corresponde a los valores, veo que la variable toma valor de 30, de 40, de 50, 60, 70 y 80. Y ahora lo que hacemos es contar 30. Entonces aquí voy a señalar 30, lo veo 1, 2 veces. 40, aquí está 40, voy a cambiarle de color. Aquí está el 40. Aquí está veces. $50, veo que lo tengo por aquí, por acá, 2 veces. 60, vamos a cambiar de color. Tenemos por aquí y lo encontramos 3 veces. 70, lo vemos por aquí, vamos a cambiar de color. Lo encontramos 2 veces. Y el 80 también vemos que lo encontramos 2 veces. Si hacemos esta revisión rápida, ¿cierto? Nos damos cuenta que el dato que tiene mayor frecuencia absoluta es el 40. Por ende, la moda será el número 40. Simplemente, cuando los datos no son agrupados, busco el que más tiene repeticiones, el que tiene mayor frecuencia absoluta y digo, este es la moda. ¿Listo? Así de sencillo. Ahora bien, si cuando yo analizo las repeticiones, encuentro más de un valor, ¿cierto? Que tenga, yo puedo colocar, por ejemplo, si el 50 hubiese tenido las mismas repeticiones, es decir, también lo hubiese encontrado 4 veces, aquí coloco, la moda serán 40 y el 50. Es decir, sería un conjunto de datos multimodal que tiene más de una moda. ¿Ok? O si todos se repiten de la misma manera, digo, no hay una moda. Hasta aquí
El cálculo de las medidas de tendencia y dependerá de si el número de datos del conjunto es par o es impar. En este caso, si el conjunto es impar, simplemente organizamos los valores y buscamos el que está en la mitad. Si no, si es par, tomamos los dos que están en el centro y hacemos un promedio. Es decir, tomamos el dato 1 más el dato 2 entre 2. Entonces revisemos. ¿Cuántos datos tiene mi estudio? ¿Quién me dice? Ok. ¿Y el 15 es un número par o es un número impar? Ok. Entonces, como es un número impar, implica que yo debo organizar mis datos, ¿cierto? Entonces vamos a colocar los datos. Voy a utilizar como referencia esto porque ya yo sé que el 30 se repite dos veces, entonces voy a utilizar los datos 30, 30, 40, 40, 40, 40. 40 se me repite cuatro veces. El 52. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy organizando los datos, ¿cierto? Es decir, estoy tomando este conjunto que estaba aquí desordenado, ¿sí? Y lo estoy organizando de menor a mayor. Andrea tiene una pregunta. Ok, para nosotros poder calcular la mediana en las medidas de tendencia central cuando los datos no son agrupados, dependemos si este conjunto que tengo aquí, el total de datos, ¿vale? Como tengo identificado que el total de los datos son 15, el 15 es un número par o un número impar. ¿Ok? Como es un número impar, la fórmula me dice tome el valor que está en el centro del estudio. Pero para yo saber qué valor está en el centro del estudio, yo lo primero que tengo que hacer es organizar. Porque aquí, como están en desorden, no sé cuál es el que queda en todo el centro. Generalmente organizamos de menor a mayor, pero si a usted le queda fácil de mayor a menor, pues también lo puede hacer. En este caso tenemos la experticia o la práctica, la hemos hecho siempre de organizar los datos de menor a mayor. Me estoy apoyando en esta tabla, que ya sé cuáles son las repeticiones de los datos, ya sé que el 30 se me repite dos veces, el 40 se me repite cuatro veces, el 50 se me repite dos veces, el 60 se me repite tres veces, el 72 y el 80 también dos. ¿Qué hice? Simplemente este conjunto de datos que está en desorden, lo organicé, como ya sé que el estudio es impar, lo organicé de menor a mayor. ¿Hasta aquí dudas o preguntas o vamos bien? Andrea y Jessica, ¿también bien? Ok. Qué pena, Jessica, se te entrecortó. ¿Nos decías algo? Ok. Ok.
Entonces, la mediana me dice, como el conjunto de datos es impar, tome el valor del centro. Como son 15 datos, ¿cuál es la mitad de 15? ¿Quién me dice? Adelante, Jessica. Ok, cierto. No es un valor entero. Entonces, ojo a lo que voy a hacer. Presten mucha atención. Como es 7 y medio, entonces yo cuento hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a señalar esto aquí. O sea que el que le sigue después, la mitad sería este, ¿cierto? Y voy a señalar esto acá. Si yo cuento aquí, contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y me voy al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hagan de cuenta que es una balanza. Quiere decir que este dato que me quedó aquí obedece a la mediana. Es el dato que está en el centro del estudio. ¿Me hice explicar allí? ¿Vale? Cuando sea un valor impar, cantidad de números. Y allí digo, bueno, como quedó igual número de ambos lados, el que está en la mitad viene siendo esa mediana. Es el valor del centro del estudio. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a señalar. La mediana es igual a 50. Y miren, el promedio nos dio 50. Es $53.3. Dentro de las 15 tiendas, el precio de mayor referencia, 40. Y el valor medio de la... Así de sencillo. Ahora, puede ser, y me van a permitir hacer esto que estoy haciendo aquí. Estoy copiando los valores. Solo que ahora voy a eliminar ese que estaba en la mitad. Quiere decir, ahora en vez de 15 datos hay en este caso, si el conjunto de datos fuera par, ¿cierto? Que en este caso estoy poniendo 14 datos, quiere decir
que estos dos valores son los que están en el centro del estudio. Si eso fuera así, la mediana sale de tomar dato 1 más dato 2 entre 2. Dato 1 que corresponde a tomar el primer dato, que en este caso sería 50 más 60 dividido 2. ¿Vale? Y si eso fuera así, voy a cerrar la fórmula aquí, voy a utilizar Excel. Ustedes saben que me es más fácil para no tener que buscar la calculadora. Me da que el valor es ¿cuánto? 55. ¿Me hice entender? En este caso, ¿qué estoy haciendo? Hagan de cuenta que en este caso no fueran 15 supermercados, sino 14. Es decir, el conjunto de datos ahora no sería impar, sino par. Hago el mismo proceso. Organizo los datos, selecciono los dos que están en el centro, solo que ahora, como tengo dos, debo utilizar un promedio que simplemente sumar los dos datos y dividirlo entre dos. Siempre va a ser así. Tengo ahora 14. Quiere decir que equivale a un conjunto de datos par. Para hallar la mediana, cuando el conjunto de datos es par, nos toca seleccionar los dos valores que están en el centro y dividir el conjunto de datos par para calcular la mediana. ¿Ok? Esto no hace parte del ejercicio, esto es simplemente un plus para que ustedes identifiquen cómo debe hacer el cálculo de la medida de tendencia central llamada mediana cuando el conjunto de datos es par. ¿Listo? ¿Claro allí? ¿Entendido esa parte? Opción manito arriba si quedó entendido o si hay dudas, por favor, abra el micrófono y consulte. Ok, entonces si todo está claro, de esta manera, con este ejemplo, ya tenemos claro cómo se calculan las medidas de tendencia central cuando el conjunto de datos obedece a datos no agrupados. Calculamos promedio, calculamos moda y calculamos la mediana. ¿Ok? Permítame entonces hago un cambio de pantalla y pasamos Entonces ahorita les voy a mostrar las fórmulas de cómo calculamos las medidas de tendencia central cuando los datos sí son agrupados.
Solamente la presentación. Bueno, mi esposa no ha llegado. Vive en la de vale, entonces si da una vueltecita ya está por aquí. Viene muy bien. De seguro, pues mañana es sábado. Sí, tipo, lo encuentran después de 2 de la tarde. Después de las sueños. Gracias. Ok, muy bien. Ok, bueno, gracias por la confirmación. Qué pena, estaba atendiendo algo acá. Pero bueno, retomemos. Entonces, como ya están viendo, quiero que analicen la tabla que les estoy presentando. Permítanme, la pongo en pantalla completa. Generalmente, cuando hablamos de datos agrupados, yo, dentro de los ejercicios, dentro de los ejemplos, se va a entregar esta tabla. Les voy a explicar la tabla. Aquí pues ya está mostrando un ejercicio que está en parte hecho. Esperen que se me movió. Ahí. Ahí. Entonces, cuando hablamos de datos agrupados, yo les decía que generalmente ustedes creo que ya tienen un poco de idea de esta tabla, de los intervalos de clase, ¿cierto? Me entregan los datos a través de intervalos, ¿cierto? Quiere decir que aquí, dentro de este intervalo, hay valores que son 118, 119, 120, 121, 122, 123, hasta 126, ¿cierto? Y entregamos las frecuencias absolutas. Generalmente, dentro del ejercicio siempre se entrega estas dos primeras columnas. Toca calcular las frecuencias acumuladas y calcular las marcas de clase. Pero de esta manera identificamos que estamos hablando o se nos está hablando dentro del estudio de datos agrupados cuando se nos presentan en forma de intervalos, ¿ok? De igual manera, para explicar el cálculo de cada una de las medidas de tendencia central cuando los datos son agrupados, vamos a utilizar un ejemplo. Entonces, déjenme, yo paso nuevamente a la ventana de Excel para ir trabajando. Para este paso o para estas fórmulas que son un poco más complejas, quiero que presten mucha atención porque generalmente, digamos, las expresiones o las notaciones matemáticas en su representación parecen complejas. Sin embargo,
Opción manito arriba si ya están observando la ventana de Excel. Gracias por la confirmación. Entonces, cuando nos hablan de datos, ¿Juliana tiene alguna pregunta? Ok, continuamos entonces. Cuando nos hablan de datos agrupados, el cálculo de las medidas de tendencia central, hay tres fórmulas, ¿cierto? Para cada una de las medidas, en este caso para el promedio, para la moda y para la mediana, que a simple vista se ven bastante complejas, pero como les decía, al momento de la práctica resulta bastante sencillo identificar qué elementos nos están solicitando. El promedio, cuando los datos son agrupados, se calcula como la sumatoria de lo que resulta de multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Juliana tiene una pregunta, que la veo con la mano levantada. Ahora sí, mejoró. ¿El resto de personas me escucha bien? ¿Pueden abrir los micrófonos para que me informen, por favor? Gracias, Andrea. Yo sí dije igual, gracias. Parece que era que Juliana tenía o tiene problemas con la conexión. Permítame porque de pronto está tratando de ingresar nuevamente. Denme un segundo. Bueno, ok, repito entonces. Cuando los datos son agrupados, para cada una de las medidas de tendencia central nos entregan unas fórmulas bastante específicas. La de promedio me dice que para calcular el promedio cuando los datos son agrupados es sumar lo que resulta de multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta entre el total de datos. Cuando hablamos de moda, ya aquí sí no toca revisar si es par, es impar, ya es indistinto. Se utiliza una fórmula que me dice que la moda se calcula identificando el límite inferior del intervalo modal más el cociente que resulta de dividir la diferencia 1 sobre diferencia 1 más diferencia 2 multiplicado por la amplitud. Y la mediana es bastante similar a la moda. También resulta de tomar el límite inferior del intervalo modal más lo que resulta de dividir n medio menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo modal entre la frecuencia absoluta del intervalo modal. Todo también multiplicado por la amplitud. Entonces vamos a pasar el ejemplo. Permítanme un segundo. Entonces les decía que siempre que se entregue un ejemplo, un ejercicio o una actividad relacionada con medidas de tendencia central para datos agrupados, estos se me entregarán en forma de intervalos. ¿Ok? Este es el intervalo que está entre 9 y 14, ¿cierto? Este es el que está entre 15 y 20. Estoy colocándole las llaves para que de pronto no se me vayan a confundir y tengan claro que obedece o cada uno de estos son intervalos.
¿Ok? Esta tabla, estas dos primeras columnas, siempre me las entrega el ejercicio. Me entrega los intervalos de clase y me entrega la frecuencia absoluta de cada intervalo de clase. ¿Ok? Primer elemento que tenemos que hacer o primer paso que debemos hacer para el cálculo de las medidas de tendencia central cuando los datos son agrupados. Lo primero que tenemos que hacer es completar la tabla. ¿Ok? Quiere decir, vamos a completar esta columna que obedece a la frecuencia acumulada y esta columna que obedece a la marca de clase. ¿Ok? Cuando hablamos de frecuencia acumulada, básicamente lo que estamos haciendo es acumular datos o acumular valores en cada uno de los intervalos. En el caso del primer intervalo, como no hay nada antes del 4, hasta este primer intervalo solamente tenemos acumulado, ¿cuánto? 4 datos. Cuando vamos al segundo intervalo, que es el que está entre 15 y 20, ¿sí? Entonces ya llevo 4 y 14 que me entrega el segundo intervalo. 4 más 14, 18. Tercer intervalo, 18 más 20, 38. 38 más 11, 49. Y 49 más 7, 56, si no estoy mal. Vamos a rectificar. Vamos a utilizar las fórmulas de ELSE. Entonces déjenme aquí, les voy a hacer una señalización con ilustraciones. Y aquí, permítanme. Ok, entonces, ¿qué les estoy haciendo aquí? Simplemente una representación de cómo hacemos el cálculo de la frecuencia acumulada. Es tomar en el primer intervalo, dejamos solo el 4 y de en adelante vamos sumando 4 más 14, 18. 18 más 20 nos da 38, 38 más 11, 49 y 49 más 7, 56. Vamos a ver si es verdad. Nos damos cuenta que si yo sumo todos estos datos, en el último intervalo me debe dar el total de los datos. ¿Cómo obtengo el total de los datos? Pues simplemente sumando todas las frecuencias acumuladas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas allí? ¿O todo quedó claro? Gracias, Andrea. Yosiris y Jessica. Gracias por la confirmación. Entonces, miren, ya completamos nuestra primera columna que obedece a la frecuencia acumulada, que es simplemente ir sumando las frecuencias absolutas en cada intervalo. Para el caso de esta última columna, que es la marca de clase, si se pueden dar cuenta, acá en la parte de arriba les estoy poniendo una fórmula. La marca de clase resulta de sumar límite inferior más límite superior de cada intervalo dividido entre 2. Quiere decir que esto aquí será, como lo están viendo en esta primera columna, el 9 por la parte izquierda del intervalo es el límite inferior y la parte derecha es el límite superior. Quiere decir que en este primer intervalo el límite inferior es 9 y el límite superior es 14. Quiere decir que aquí esto será, no lo voy a utilizar, voy a hacerlo sin
para que nos quede como es. El límite inferior de este primer intervalo es 9 más 14 entre 2. ¿Ok? Voy a dejar aquí, esa será la fórmula. ¿Ok? Y ahorita me van a permitir que yo lo voy a utilizar. El segundo sería 15 más 20 entre 2. Miren que el 2 no cambia. Esta es la fórmula. Para calcular la marca de clase es tomar en cada uno de estos intervalos el límite inferior más el límite superior entre 2. Este tercero sería 21, 26 entre 2. El que le sigue, mire que ya aquí Excel es inteligente y él me entiende qué es lo que estoy haciendo y él mismo me los coloca. ¿Sí se dieron cuenta? Pero esto es porque estoy utilizando estas herramientas que hoy en día nos ayudan mucho al procesamiento de la información y de los datos. Pero si no, ustedes allá en su cuaderno lo van haciendo. Entonces, ¿cuánto nos da 9 más 14 entre 2? Aquí estoy aplicando la fórmula para que me quede el valor allí. 11.5 lo voy a hacer de la misma manera, solo que aquí voy a cambiar los valores. 15 más 20, el que le sigue es 21 más 26 entre 2, el que le sigue 27 más 32 entre 2, y el último intervalo para calcular la marca de clase sería 33 más 38 entre 2. ¿Ok? Simplemente, ¿qué hicimos? Resolvimos lo que es la operación de lo que me pide la fórmula para completar lo que son las marcas de clase. Luego de hacer la operación, ya sé que este primer intervalo, la marca de clase es 11.5, el que le sigue es 17.5 y así hasta el último intervalo. Solo hasta este momento estamos completando la tabla. No hemos aplicado ninguna de las fórmulas para calcular las medidas de tendencia central, ¿cierto? Simplemente lo que hicimos fue calcular en cada una de las columnas lo que nos pedía, lo que fue frecuencia acumulada y lo que son las marcas de clase. Hasta aquí, ¿claro todo? Deben un segundito, por favor. Ok, entonces, listo. Luego de completada la tabla, nos vamos nuevamente a nuestra primera medida. En este caso vamos a calcular promedio. ¿Qué nos dice la fórmula del promedio cuando los datos son agrupados? Usted va a sumar cada marca de clase, la multiplica por su frecuencia absoluta
Como están hablando de suma, quiere decir que tengo que sumar todos los intervalos. El segundo sería tomar la marca de clase por su frecuencia absoluta y así con cada uno de los intervalos. Tomar la marca de clase, multiplicarla por su frecuencia absoluta y seguimos sumando. Tomar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Aquí yo me apoyo en Excel, pero ustedes allá en su casa, ya saben, también lo van haciendo en su cuaderno. Tomo la marca de clase por su frecuencia absoluta. Listo. Y eso, luego de que ya lo tengo todo, lo divido entre el total de datos. Aquí yo me apoyo en Excel. Y me resulta que luego de tomar cada marca de clase y multiplicarla por su frecuencia absoluta y sumarla en cada uno de los intervalos y dividirlo entre el total de datos, me resulta que el promedio es 23.8. Aquí les voy a dar un truco. ¿Cómo yo sé que este valor está correcto? Y ojo aquí para que lo tengan claro cuando estén haciendo los ejercicios. Siempre el valor del promedio, de la moda y de la mediana, es decir, estas tres medidas de tendencia central, cuando los datos son agrupados, deben estar en el intervalo modal. En otras palabras, ¿qué es el intervalo modal? El intervalo modal es el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es la mayor frecuencia absoluta aquí? ¿Qué me dice? Adelante, Juliana. Ok, entonces, si la mayor frecuencia absoluta es 20, quiere decir que el intervalo modal es este que está entre 21 y 26, ¿cierto? Quiere decir que este señorito que está aquí viene siendo mi intervalo modal. Voy a señalarlo aquí, para que ustedes aquí lo tengan presente cuando estén viendo o repitiéndose esta clase. Quiere decir que si este valor que está aquí me hubiese dado un número que está por debajo de 21 o por encima de 26, quiere decir que está mal calculado. Siempre promedio, moda y mediana estará el valor dentro del intervalo modal. ¿Claro allí? ¿Cómo identificamos nuestro intervalo modal? Aquel que tiene la mayor frecuencia absoluta, en este caso, el intervalo modal viene siendo el que está entre 21 y 26. Ese es el primer truco, ojo. Tengan por allí claro. ¿Ok? Entonces ya, luego de aplicar la fórmula de promedio, que es tomar cada marca de clase por su frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos y dividirlo entre 56, encontramos que el promedio es 23.82. Lista la primera medida de tendencia central, que se llama promedio cuando los datos son agrupados. Para la moda, si vieron que no es tan complejo, la fórmula se ve amplia, grande, pero a la hora de la aplicación son simplemente una multiplicación y una suma.
Entonces, aquí estoy viendo la fórmula de la moda. La moda me pide que calcule el SUI, por eso lo estoy extrayendo acá. Me pide de 1 o diferencia 1, me pide diferencia 2 y me pide amplitud. Esta es la fórmula, ¿cierto? ¿Qué hago yo? Simplemente voy a tomar y voy a revisar cuáles son estos datos. Para encontrar estos datos es simplemente irme a la tabla. El SUI es el límite inferior del intervalo modal. Entonces, si nos vamos al intervalo modal, que está entre 21 y 26, ¿cuál es el SUI? ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? ¿Cierto? Entonces, obedece al extremo izquierdo, el 21. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Miren que yo se lo represento acá arriba también. El intervalo se compone entre dos extremos, dos datos que están en el extremo inferior y el extremo superior. Si yo sé que el intervalo modal es el que está entre 21 y 26, ¿cuál es el menor o el límite inferior? 21. Quiere decir que el SUI, este valor se me convierte en 21. Así de sencillo. ¿Qué es lo que me pide la fórmula de la moda? La moda me dice, tome el SUI. Ya fui a la tabla y vi cuál era el límite inferior del intervalo modal. D1 o la diferencia 1 resulta, ojo, y les decía, presten atención, porque quizás al momento de hacer la expresión matemática o la notación matemática resulta complejo para lo que en realidad es la información. Entonces, la fórmula de la moda me sigue pidiendo, además del SUI, me pide D1 y D2. ¿Qué es la diferencia 1? O lo que me dice, es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. En otras palabras, es restar 20 menos 14. Déjenme y hago una flechita aquí. Miren que yo les estoy dejando aquí aquí el comentario. Diferencia 1 es absoluta 20 menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. ¿Cuánto es el intervalo anterior, la frecuencia absoluta? 14. Y si las matemáticas no nos fallan, 20 menos 14 nos da 6. ¿Cierto? Entonces la diferencia 1 es 6. Vean qué sencillo es. Ya sabemos que de 1 vale ¿cuánto? 6. Diferencia 2 me dice, tomé la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Quiere decir que ahora frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo posterior. Eso en otras palabras es 20 menos 11. Déjenme aquí entonces, hago la otra ilustración. Y hago también el mismo comentario. Entonces la diferencia 2, repito, frecuencia absoluta del intervalo modal, 20. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del intervalo posterior? 11. Y si las matemáticas no nos fallan, 20 menos 11, ¿cuánto da? ¿Ok? Entonces, D2 es 9.
Ahora bien, la amplitud. ¿Recuerdan lo que era la amplitud? Lo explicamos en los diagramas de barra y histogramas. Pues recuerden que es la amplitud. El ancho de la barra o el ancho del intervalo, ¿cierto? Entonces, de 9 para llegar a 14, ¿cuánto hay? Correcto. De 15 para llegar a 20. De 21 para llegar a 26. De 27 para llegar a 32. De 33 para llegar a 38. 5, ¿cierto? Quiere decir que la amplitud sale de simplemente analizar cuál es el ancho que tiene cada intervalo, que siempre es el mismo valor. En este caso, ¿cuánto sería el ancho? ¿O cuánto sería la amplitud? Entonces la amplitud sería 5, ¿cierto? Porque todos los intervalos de ancho tienen 5. Así de sencillo. Entonces, miren, esta fórmula de la moda resultó en una operación matemática que ya identifiqué ciertos valores. Vamos a hacerla aquí. Entonces la moda viene siendo el SUI 21 más lo que salga de dividir diferencia 1, que es 6, sobre diferencia 1 más diferencia 2, y todo eso multiplicado por ¿qué? Por la amplitud, que vale ¿cuánto? 5. Vamos a hacer otra formulita aquí. ¿Cuánto me dio la moda luego de hacer los cálculos? Es decir, de sumar 21 más 6 entre 6 más 9, todo eso multiplicado por 5. ¿Cuánto me dio? 23. Yo utilizo y me apoyo en Excel, pero ustedes allá van haciendo el proceso paso a paso de la fórmula en su cuaderno, ¿ok? ¿Cómo sé si este valor está bien? Ya yo les dije el truco, me voy al intervalo modal. Mi pregunta, ¿el 23 si está entre 21 y 26? La mediana me dice, la mediana se calcula como el límite inferior del intervalo modal, lo que sale de n medio menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo modal entre la frecuencia absoluta del intervalo modal, todo eso multiplicado por la amplitud. De la misma manera que hicimos allá, aquí están los datos, es decir, los valores que me pide allí en la fórmula.
El SUI, ¿cuánto vale el SUI? El límite inferior del intervalo modal. Pues el SUI ya lo tengo, ¿cierto? ¿Cuánto dije que valía el SUI? 21. ¿La amplitud cuánto vale? 5. ¿Cierto? Estos dos valores ya los conozco porque cuando calculé la moda ya sé cuánto valen. Ahora, vamos a n medio. ¿Qué es n medio? ¿Vamos claro? Miren, simplemente estoy lo que me pide la fórmula buscando los datos para luego simplemente reemplazar y hacer una operación aritmética. El SUI ya sabemos que es el límite inferior del intervalo modal, ya sabemos que vale 21. La amplitud ya también sabemos que vale 5, que es el ancho que tiene cada intervalo. N medio, ¿cierto? Es dividir el total de los datos entre 2, en este caso. El total de los datos, o N, es igual a 56, y 56 entre 2 nos da 28. Esta segunda parte que está aquí me dice frecuencia acumulada anterior del intervalo modal. Entonces me voy nuevamente a la tabla. Aquí está el intervalo modal, ¿cierto? Y me dice alguien que me diga. Gracias, efectivamente. ¿Cuánto hay acumulado hasta antes de el intervalo? Miren cuánto hay acumulado. Voy a ponerlo aquí en un color. Y les voy a hacer también la observación. Esta es la frecuencia acumulada anterior del intervalo modal. Tanto, hago un paréntesis aquí, tanto para las anteriores sesiones que también trabajamos con Excel y con esta sesión que también trabajamos con Excel, estos ejemplos yo también se los voy a subir a la plataforma, ¿listo? Para que ustedes lo tengan allí y estas observaciones o estas orientaciones también les quedan. Entonces, miren, ya sé que entonces esto que me pide la fórmula que dice frecuencia acumulada anterior del intervalo modal, ¿cuánto vale? 18. Y la frecuencia absoluta del intervalo modal, nuevamente me voy a la tabla. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del intervalo modal? ¿Quién me dice? Ok, entonces este es el intervalo modal, busco la columna de la frecuencia absoluta y me doy cuenta que el intervalo modal tiene frecuencia absoluta de 20. Y listo, ya encontré los datos que me pide la fórmula. Entonces la mediana, vamos a hacerla aquí, la mediana. ¿Qué me dice la mediana? Voy a utilizar la fórmula. Tome el SUI está aquí, límite inferior más lo que sale de n medio. ¿Cuánto vale n medio? N medio vale 28 menos la frecuencia acumulada anterior del intervalo modal, menos 18. Todo esto divídalo entre la frecuencia absoluta del intervalo modal, que vale 20, ¿cierto? Y eso multiplícalo todo por la amplitud, que vale ¿cuánto? 5. Voy a hacer aquí, porque el Excel sí me pide que agrupe. ¿Ok?
¿Listo? Miren cuánto me dio la mediana. ¿Cuánto me dio? 23.5. 23.5 está entre 21 y 26. Y miren lo que nos resulta. El promedio nos dio 23. La moda 23 y la otra también 23 en su parte entera. Ese es el valor, en este caso, la medida central de referencia cuando los datos son agrupados. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Pueden abrir micrófonos? Gracias, Juliana, Andrea, Yosiris. ¿Yosiris se fue o todavía está por ahí? Ok, entonces, si todo está claro, damos por finalizada esta sesión. Miren que esta sesión es rápida porque nos rinde calcular lo que son las medidas de tendencia central cuando los datos son agrupados y cuando no son agrupados. ¿Qué debemos tener en cuenta? Simplemente esa primera parte para saber qué fórmulas voy a utilizar y poder empezar a hacer los cálculos pertinentes, ¿ok? ¿Listo? De esto sale un segundo taller, ¿listo? Apenas lo suba en plataforma yo les avisaré por el grupo. Feliz noche a todos.